y paso ese informe como un jugador potencialmente fichable para la cantera del Fútbol Club Barcelona porque era mejor que los niños que estaban en ese momento en el Fútbol Club Barcelona. La historia de Kubo, no es que en un primer momento no es que vayamos a Japón a fichar a Kubo, sino que el Barça, a través del presidente actual de Nara, Mitsuru Hamada, él era el partner oficial en aquellos años del Fútbol Club Barcelona para explotar la marca FCB Campus, FC Barcelona en Japón. Entonces sí, yo desde Barcelona iba como máximo responsable a esos campus en Yokohama, en Fukuoka y luego ya se ampliaron a otras prefecturas de Japón, a otras ciudades, bueno, como puede ser Osaka, diferentes ciudades, la propia Nara. Entonces yo iba allí como máximo, como director, como responsable de los campus. Se montaba un campus para chicos japoneses en los cuales yo iba como director y me llevaba a 3 o 4 entrenadores de la Academia del Fútbol Club Barcelona para entrenar. Entonces había un premio para el mejor jugador de los campus que se realizaban en Japón, sí, que era venir una semana a España para disputar un torneo con los jugadores de la FCB Escola. Pero claro, al mismo tiempo, si tú detectabas un jugador que tenía características potenciales mayores que los jugadores que tú ya tenías en la cantera del Fútbol Club Barcelona en esa edad, pues tú tenías que hacer un informe y lo tenías que destacar. Entonces ese fue el caso de Take. Take, yo cuando vuelvo a Barcelona es al jugador que yo nombro como el candidato a venir a Barcelona para disputar un torneo en Semana Santa, era por el mes de marzo o abril, era del Barcelona, un torneo internacional que se tenía que desarrollar. En ese momento la escuela del Fútbol Club Barcelona estaba dirigida por Miquel Puig. Yo en ese momento aprovecho también y paso ese informe como un jugador potencialmente fichable para la cantera del Fútbol Club Barcelona porque era mejor que los niños que estaban en ese momento en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, bueno, es complicado porque es un chico japonés, no hay ningún problema a la hora de que venga a Barcelona para disputar el torneo porque es un premio y él en principio viene y luego se tiene que volver para Japón. Pero bueno, se lee en el informe, el chico viene y evidentemente despunta. Sale como mejor jugador del torneo que se disputó en Bélgica, la Rusas Cup, me acuerdo. Quedamos eliminados en semifinales contra el Feyenoord, pero bueno, él sale como mejor jugador. Él lo nombran el mejor jugador del torneo y estaban equipos como el Bayern de Múnich, el Milan, el Feyenoord, el Ajax, el Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid. Bueno, habían infinidad de equipos de fútbol base, de grandes equipos, y él sale como mejor jugador. Entonces esto todavía despierta más el interés del Fútbol Club Barcelona. En ese momento me contacta a mí Albert Puig y bueno, en ese momento, al año siguiente, yo paso a formar parte del fútbol formativo del Fútbol Club Barcelona, dejo de la coordinación de la escuela y paso al fútbol formativo. Y curiosamente, pues Albert Puig me pregunta sobre un jugador de esas características y tal, y yo le comento lo de Take Kubo. Y bueno, aquí es donde comienza un poquito el dilema, ¿no? ¿Puede venir un chico de Japón aquí? En principio no se podía. Albert Puig me dijo que bueno, que es complicado el poder también, el facilitarle el viaje, el facilitarle la estancia aquí, porque el club en ese momento pues tenía la Masía, pero que no era un chico en ese momento para entrar en la Masía porque era demasiado pequeño y que tampoco se iba a hacer una inversión económica, pues porque nunca lo habían hecho y porque la tocaba, y porque el chico tenía que estar en principio con sus padres en Japón porque era joven. Pero bueno, el chico al final opta por venir, sus padres optan por venir aquí, principalmente Tamiko, su madre, y con su hermano, Eiji. Entonces ya el tema familiar y el tema de vivir con sus padres estaba solucionado porque vinieron todos juntos. A partir de aquí, el chico viene a hacer las pruebas con el Barcelona, vino con Mitsuru en ese momento, sí. Y cuando hace las pruebas, pues evidentemente se dan cuenta que era un jugador por encima del nivel que había en ese momento, por un nivel por encima o el mismo nivel. Y bueno, y se toma la decisión de que si ellos vienen a Barcelona, pues adelante, que evidentemente podría jugar en el Barcelona. Pero al jugador en ningún momento se le dice, no, te fichamos. No, si en un momento dado la familia venía a Barcelona, el chico jugaría en el Barcelona. Y al final acabó jugando en el Barcelona porque vino la madre, estuvieron viviendo en Barcelona con Eiji iba al colegio, al mismo colegio que iba Take también en Barcelona. La madre estuvo trabajando en Barcelona, el padre iba y venía, y así fue un poquito la historia del fichaje de Take. Y lo que tú me decías, y lo otro que me comentabas en relación a lo que le pude ver, bueno, era un jugador muy diferencial. Yo recuerdo estando en el campus en Japón que era un jugador que tenía 8 años, lo ponía con chicos de 12 años y se
seguía siendo el mejor, aun poniéndolo con chicos de 11 años. Dominaba las dos piernas, era muy rápido, rápidamente sacaba un disparo a portería, siempre se ubicaba, no perseguía la pelota como la suelen perseguir todos los niños, sino que se ubicaba en un espacio alejado del balón porque sabía que si se colocaba ahí iba a recibir, iba a poder finalizar o sacar más beneficio de la acción. Madurativamente estaba como 3 o 4 pasos más adelante que el resto, a la hora de lectura de juego, a la hora de ver lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Y técnicamente, la verdad que era una maravilla. Bueno, gracias. A mí también, bueno, yo sé que, bueno, Taki Kubo jugaba y todavía juega muy bien, pero aparte, bueno, a mí me llamó mucha atención la mentalidad de Kubo, porque, por ejemplo, cuando yo veo la entrevista de Kubo, bueno, habla castellano muy bien, con acento español, pero a veces, bueno, cuando yo veo la entrevista de él usa frases un poco fuertes, o yo digo un poquito feo, ¿no? Como los latinos. Yo creo que lo hace a propósito. Y en la cancha, por ejemplo, si le pega a Kubo, por ejemplo, otro jugador, Kubo también dice algo, no sé qué está diciendo, pero bueno, seguramente dice algo un poco fuerte, como si fuera un latino. A mí me llamó mucha atención porque en España muchos japoneses sufren, no se puede, tiene dificultad de adaptarse, pero en caso de Kubo, él sabe no solo cómo jugar, sino también cómo tiene que manejar cosas en la cultura latina. Entonces, ¿pensás que bueno, lo aprendió en España o ya lo tenía este tipo de mentalidad cuando era chico? No, esto al fin y al cabo Take acaba viniendo al Barcelona y acaba jugando en el fútbol español porque él cuando era pequeño ya tenía un carácter muy fuerte. Bueno. Su personalidad ya era fuerte, ya era un niño valiente, ya era un niño fuerte, era un niño muy educado, muy responsable, nunca le faltó el respeto a nadie, pero tú lo veías jugar en el campo ya con mucha fuerza, con mucho corazón, siempre serio. Yo creo que en un poquito ahora lo que se le puede ver cómo es como persona o lo que me comentabas tú, ¿no? Que puede tener alguna fricción con algún jugador de cierto, fricción normal para nosotros aquí en el fútbol occidental, a lo mejor extraño para el fútbol oriental, ¿no? Pero él ahora mismo desarrolla un poquito lo que era su carácter de pequeñito, que ya era fuerte, pero ese carácter ha sido el que le ha permitido y el que le ha llevado a poder jugar en Europa, a poder fichar en su momento por el Barcelona, luego ir al Real Madrid, volver a Japón y estar en Tokio FC y jugando en tercera división o en el segundo equipo y no estar promocionado al primer equipo y luego otra vez dar un paso para adelante y rehacerse, tener mucha resiliencia y el poder debutar en el primer equipo, hacerlo muy bien, que lo fiche el Real Madrid y que de ahí haya pasado por varios equipos de la Liga Española y el poder ahora mismo despuntar en la Real Sociedad, todo es en base a su carácter, en una fortaleza interior muy grande que le ha permitido ir quemando etapas y le ha permitido ir saltando obstáculos que le dificultaban a lo mejor el poder dar el segundo paso y él con su carácter ha conseguido el poder hacer eso, el poder llegar donde ha llegado. No ha sido eso, ese aspecto que me estás comentando, no ha sido que de pequeño era de una manera y luego cuando ha crecido o ha llegado al fútbol profesional eso, no, él ya era muy fuerte de mentalidad, de corazón, de su carácter siempre fue muy fuerte desde los 8 años. Sí, yo creo que también la clave, ¿no? Para tener éxito en Europa, ¿no? Y también en la cultura latina, Kubo tiene, en mi opinión, tiene el sentido de humor. A veces dice algún chiste que no decimos en Japón, ¿no? Porque otro tipo, otra cosa, pero sentido un poco diferente, pero Kubo sabe el humor en la cultura latina. Entonces ese también a mí me llama mucha atención. Pero bueno. Sí, eso considero yo que le viene más a lo mejor de, claro, en sus primeros años se relaciona ya con chicos pequeños del Barcelona. Yo me acuerdo que él se juntaba mucho con Nil Fabragó, un chico también muy simpático, muy abierto, con Sergi Rosanas, con Eric García, que ahora mismo está en el Barcelona. Pues yo creo que el estar con ellos hacerse bromas, el jugar con ellos, cosas de niños, pues hicieron que él adquiriese también un poquito ese carácter español, esa alegría. Vamos a hablar de alegría, ¿no? Y vamos a hablar de lo que me comentabas tú, de bromas y tal. Pues yo me acuerdo que también Joan Noguera, otro chico también que era portero en aquel entonces, Arnau Tenas, el portero también, ese era su círculo y en ese círculo pues se gastaban muchas bromas, niños que iban juntos al colegio y eso le
le hizo un poco despertar también, a lo mejor, o adquirir lo que sería el carácter más occidental. Y de ahí fue donde él, con lo que él ya tenía mentalmente, que era un chico muy fuerte y con un carácter potente, pues si le juntas aparte, pues que se empezó a relacionar con chicos de aquí, pues todavía potenció el carácter que puede tener hoy en día. Bueno, obviamente yo creo que también, yo imagino que Kubo, bueno, aún Kubo sufrió, ¿no? Por de diferencia de cultura y algún conflicto, Seguro. pero todavía convivió con estas dificultades. Por eso, bueno, yo creo que Kubo sigue jugando muy bien y está haciendo muy bien en España. Y bueno, hablando, bueno, volviendo el tema un poquito al Village Niigata, yo sé que te sentías muy feliz en Niigata, pero bueno, ¿hay algún recuerdo especial o anécdota en Niigata? Sí, en Niigata, bueno, el recuerdo no es que sea especial, el recuerdo es único.